La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora el ministro de Turismo, Niels Olsen. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gisela. Muchísimas gracias por la invitación y por este espacio. A usted, gracias, ministro. ¿Cuál es la pérdida del sector turístico a nivel nacional en este día 12 de manifestaciones? Bueno, podemos verlo de diferentes maneras. En términos económicos, en estos últimos 12 días son más de 50 millones de dólares que el sector turístico ha perdido en consecuencia de las manifestaciones violentas, en cancelaciones, en eventos que no se están ejecutando. Pero también hay la parte intangible, que es la reputación de nuestro país en los mercados internacionales, sobre todo en Estados Unidos, que es el país que más envía turistas al Ecuador, Gran Bretaña, Alemania, Francia y Suiza. Que esto hace un gran daño de inseguridad a nuestro país y esto provoca cancelaciones en el futuro. Entonces, dentro de los 50 millones registrados en pérdidas de estos últimos 12 años, no está contemplado, incluido las pérdidas de los próximos meses que ya están ocurriendo. O sea, va a haber una proyección negativa del sector turístico que ya venía afectado por la pandemia, ¿no? Ahora, justamente usted decía, Estados Unidos es nuestro principal proveedor de turistas en el Ecuador. Justamente los Estados Unidos emitió una alerta a sus ciudadanos, a sus viajeros, para que no vengan a Ecuador debido a las violentas protestas, ¿no? ¿Eso cómo afecta? Bueno, afecta muchísimo y realmente me da muchísima pena y tristeza tener que compartir estas noticias, porque cuando arrancó nuestro gobierno el 24 de mayo del año pasado estábamos en nivel 4, en enero bajamos a nivel 3 y a fines de febrero bajamos a nivel 2. Eran solo pocos países de toda la región latinoamericana que estaban en nivel 2 y ahora, lastimosamente, por las manifestaciones violentas hemos subido a nivel 3. ¿Qué significan estos niveles, ministro? Claro, hay ciertos países que emiten alertas de viajes a sus ciudadanos. Es decir, si un turista estadounidense tiene planificado viajar al Ecuador, el turista estadounidense acostumbra a revisar las alertas de viaje del país al que va a visitar antes de viajar. Entonces, estar nivel 2 era bastante bueno. Y ahora subir a nivel 3 es básicamente Estados Unidos le está diciendo al turista americano no viajes si es que no es necesario al Ecuador. Y eso cancela muchísimas reservaciones porque tiene implicaciones incluso en los seguros de salud y vida de los pasajeros. Usted dijo que esto se proyecta hacia el futuro, es decir, las cancelaciones son de turistas que pensaban venir en los próximos meses. Ahora, ¿esto se puede traducir en despidos en el sector turístico? Por supuesto que sí. Esto no solo en despidos, que son pérdidas de empleo, sino también a toda la cadena de valor. Son 52 actividades comerciales que dependen de manera directa del sector turístico, las artesanías, los mercados y luego las actividades directas como el transporte de turismo, los guías de turismo, los operadores, los hoteles, los hostales. Y Gisela, vale la pena recalcar que el 90% de nuestro catastro turístico son micro y pequeñas empresas. Es decir, 90% de nuestro catastro son pequeñas empresas, muchísimas en la ruralidad del Ecuador y sobre todo familiares que están siendo afectadas de manera directa por estas manifestaciones violentas. Y justamente dentro de ese sector, ministro, ¿no están las comunidades indígenas también? Porque yo entiendo que hay proyectos turísticos dentro de los territorios de las comunidades indígenas que han generado mucha atracción para el turismo, sobre todo europeo. Por supuesto, lo lindo del Ecuador es que es un país megadiverso, no solo natural, sino también cultural. Seguimos siendo un destino que es auténtico y único y atractivo para los mercados internacionales, que vienen al Ecuador para conectarse con nuestras culturas locales, en este caso con los indígenas, solo para dar un ejemplo. Y aquí nadie se salva. Aquí las manifestaciones violentas son un freno a raya de nuestra reactivación que veníamos a un excelente ritmo en nuestra recuperación. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con Galápagos? Que si bien ahí no se han reportado casos de violencia por las manifestaciones del paro nacional, ¿cómo le afecta los cierres o las cancelaciones de los vuelos en aeropuertos como Quito y Guayaquil debido al cierre de las vías?
Afecta también directamente, tenemos conocimiento y estamos monitoreando, gracias también a los diferentes gremios, las cancelaciones que está recibiendo nuestro sector. Y como lo dije anteriormente, con estas manifestaciones violentas no hay ninguna sola provincia que se esté salvando de cancelaciones. Cada día que pasa es peor. Ahora, ¿qué hay con el tema del desabastecimiento de los mercados, de la comida que no llega, los alimentos que no llegan? También afecta al sector turístico porque los restaurantes no están, pese a que por lo menos en Quito no están abriendo por el tema de la violencia, pero en otras ciudades tampoco tienen con qué hacer sus platos para servir al cliente. Exactamente, eso es otra de las consecuencias que tiene la manifestación en el sector turístico, el problema de abastecer los restaurantes, las cafeterías, los hoteles. Hay también, por ejemplo, los eventos. Hay eventos que congregan a 100, 200, 300, hasta 1000 personas, eventos que ya están pagados, de turistas que ya han hecho sus reservaciones y que lastimosamente por las condiciones en este momento están obligados a hacer las cancelaciones. ¿Qué pasa con todo ese proceso, como le llamamos en el sector turístico, todo el mise en place? Toda la producción que ya estaba coordinada para este evento, todo debe cancelarse, todo se pierde. Y al final del día eso lastimosamente resulta en despidos y en dejar de emplear a más personas. ¿Cómo se dividen esos 50 millones que está perdiendo el sector turístico hasta hoy, día 12 de las manifestaciones? ¿Cómo se dividen en cuanto a los sectores de alimentos y bebidas, sectores de operadores turísticos, alojamiento? Bueno, hay de todo un poco, principalmente turoperadores. Aquí todos pierden, toda la cadena de valor, los hoteles, los restaurantes, los transportistas de turismo, los turoperadores y también los guías de turismo. Verdaderamente no hay quien se salve en la industria de turismo con estas manifestaciones. Y verdaderamente hago un llamado al diálogo. El presidente lo ha dicho desde el primer día. Las puertas del Palacio, las puertas del gobierno están completamente abiertas para todos los que quieren dialogar. Las manifestaciones podrían ser legítimas, pero en el momento que que incluyen la violencia, ya dejan de ser legítimas y es importante hacer la presión que se requiere para que los manifestantes se sienten en una mesa a conversar y a dialogar con el gobierno para encontrar las soluciones que se requieren. Veíamos en un inicio del paro nacional, los primeros días, cómo los turistas trataban de ponerse a buen recaudo. Las embajadas pedían a los turistas de sus países que por favor o tomen un vuelo y regresen a su país o se pongan a buen recaudo. Sin embargo, no todos pudieron salir de algunas zonas de conflicto en donde pues los indígenas empezaron las manifestaciones. ¿Cómo está esa situación de los turistas que se quedaron debido al paro, que no podían llegar al aeropuerto? Bueno, son más de 1000 turistas que hemos asistido de manera directa con el equipo del Ministerio de Turismo, más de 10.000 turistas que hemos asistido a través de turoperadores y en este momento tenemos alrededor de 85 turistas que todavía están atrapados en ciertos destinos turísticos y que todavía no logramos llevarlos al aeropuerto de Quito o Guayaquil. Nosotros como Ministerio de Turismo estamos haciendo todos los esfuerzos para que ellos se mantengan en el Ecuador y sigan viajando por nuestro país, pero cada día que pasa con las manifestaciones se vuelve esta tarea más difícil. Quito es la ciudad más afectada por las movilizaciones y los desmanes violentos. También Quito es una de las ciudades principales a donde llega la mayoría de turistas que vienen del exterior. ¿Cuánto pierde Quito en el tema de turistas que vienen de fuera por la situación que vive hoy? Asimismo, las pérdidas registradas que le compartí anteriormente, más de los 50 millones de dólares es a nivel nacional. Quito debe llevarse una gran parte de ese pastel de las pérdidas, como usted lo ha dicho, es uno de los principales destinos turísticos del país. Y nuevamente, esto no está ayudando a la recuperación de nuestro sector y es muy importante poder ejecutar este diálogo que tanto los ecuatorianos exigimos y necesitamos para seguir reactivándonos. Ojalá sea así y pronto. Muchísimas gracias, ministro. Muchísimas gracias a usted, que tenga un excelente fin de semana. Igual, una buena tarde. Niels Olsen, ministro de Turismo.